En la bulliciosa sala de juntas de una multinacional en Madrid. Javier Ruiz. El carismático CEO de 35 años. Sintió que el mundo se derrumbaba cuando su asistente le mostró la pantalla del teléfono. Una foto suya besando apasionadamente a un hombre en un bar discreto de Chueca había sido filtrada en redes sociales. En lugar de un escándalo que hundiera su carrera, la noticia provocó una oleada inesperada de apoyo público, con hashtags como apoyo a Javier trending en toda España, elevando las acciones de la compañía un 15% en solo horas. Pero para Javier, el verdadero terremoto no estaba en el mercado bursátil, sino en la llamada que recibió esa misma noche de su padre conservador, quien le gritó: «Has avergonzado a la familia. No vuelvas a casa». Javier colgó el teléfono con las manos temblando. Había construido su imperio desde cero, ascendiendo en el mundo corporativo con una sonrisa que conquistaba a inversores, empleados y hasta rivales. Pero esa sonrisa genuina, la que iluminaba sus ojos oscuros, solo la reservaba para Alejandro, el joven director de cine de 28 años con quien compartía una relación secreta desde hacía 2 años. Alejandro, con su cabello castaño claro revuelto y sus ojos verdes llenos de pasión creativa, era el único que veía al Javier vulnerable, el que no necesitaba máscaras. Esa noche, Javier corrió a su apartamento en el barrio de Salamanca, donde Alejandro lo esperaba con una cena improvisada. «Lo siento, Ale», murmuró Javier al entrar, abrazándolo con fuerza. «No debí ser tan descuidado». Alejandro, siempre el optimista, sonrió y dijo: «Tal vez sea lo mejor. Ahora podemos ser libres». Pero Javier sabía que la libertad tenía un precio alto en una sociedad donde, a pesar de los avances, las familias tradicionales como la suya aún veían la homosexualidad como una traición. Al día siguiente, la prensa acechaba la sede de la empresa. Javier se enfrentó a una junta directiva dividida. Algunos lo felicitaban por su autenticidad, argumentando que atraería a un público millennial progresista, mientras otros, más conservadores, susurraban sobre posibles boicots de clientes tradicionales. «Tenemos que manejar esto con cuidado», dijo el vicepresidente, un hombre de 60 años con vínculos en la alta sociedad madrileña. Javier, conteniendo su ira interna, respondió: «No es esto. Es mi vida». En su interior, el conflicto rugía. Debía negar todo para proteger su posición, o asumir las consecuencias y luchar. Recordó su infancia en un pueblo de Andalucía, donde su padre, un agricultor estricto, le enseñaba que un hombre de verdad no mostraba debilidades. «Los Ruiz somos fuertes. No nos doblegamos», le repetía. Pero enamorarse de Alejandro había sido su mayor debilidad y, paradójicamente, su mayor fuerza. Alejandro, por su parte, lidiaba con sus propios demonios. Como director emergente, su última película sobre identidades ocultas había ganado premios en festivales independientes. Pero ahora el escándalo amenazaba con eclipsar su trabajo. En una reunión con productores en un café de Malasaña, uno de ellos le dijo: «Esto podría ser oro para tu imagen. Pero, ¿estás preparado para que te etiqueten como el novio del CEO gay?» Alejandro sintió un nudo en el estómago. Él no quería ser definido por su relación, quería que su arte hablara por sí solo. Esa tarde, llamó a su mejor amiga, Marta, una guionista lesbiana que había salido del armario años atrás. «Javi está destrozado por su familia», le confesó.
¿Y yo? No sé si puedo arrastrarlo a esto. Marta lo miró fijamente, el amor no es un lastre. Ale. Pero si no luchas, lo perderás todo. Alejandro decidió confrontar a Javier esa noche, exigiéndole una decisión: ¿vamos a escondernos más o salimos al mundo juntos? La tensión escalaba. Javier recibió un email anónimo de un amigo dentro de la compañía, advirtiéndole que si no renunciaba, revelarían más detalles íntimos. Era una traición interna. Quizás de alguien celoso de su éxito. En su mente, revivía el momento en que conoció a Alejandro en un festival de cine en San Sebastián, una mirada casual. Una conversación sobre sueños rotos. Y de repente, el mundo había cobrado color. Pero ahora, ese color se desvanecía bajo la presión. Decidió visitar a su madre en secreto, en la casa familiar de las afueras de Madrid. Ella, una mujer devota de 60 años, lo abrazó con lágrimas: hijo. Tu padre es terco. Pero yo te quiero igual. Solo teme por ti. Javier sintió un atisbo de esperanza. Pero su padre irrumpió, gritando: fuera de aquí. No quiero un hijo así. El rechazo dolió como un puñal, forzando a Javier a elegir entre su herencia y su corazón. Al volver a casa, encontró a Alejandro empacando: si no puedes comprometerte, me voy. Javier lo detuvo, besándolo con desesperación: no te vayas. Lucharemos. Pero en su interior, sabía que la batalla apenas comenzaba. La semana siguiente fue un torbellino de emociones y decisiones precipitadas. Javier, presionado por la Junta, convocó una conferencia de prensa en el Auditorio Nacional de Madrid. Con el corazón latiendo fuerte, se paró frente a las cámaras y declaró: sí. Soy gay. Y estoy en una relación con Alejandro López. No me avergüenzo de quien amo. Las palabras resonaron en toda España, generando aplausos de activistas LGBTQ y críticas feroces de sectores conservadores. Inesperadamente, un grupo de empleados organizó una manifestación de apoyo fuera de la oficina, con carteles que decían: Javier, somos contigo. Pero el costo personal era alto: su hermana, casada con un político de derechas, le envió un mensaje cortante: has destruido nuestra reputación familiar. Javier sintió el peso de la traición. No solo de extraños, sino de sangre propia. Alejandro, inspirado por la valentía de Javier, decidió incorporar elementos autobiográficos en su próximo guión. En una sesión de escritura solitaria en su estudio de Lavapiés, plasmó el dolor de las identidades ocultas. Pero un productor clave se retiró, alegando que el drama personal distraería del proyecto. No quiero invertir en un circo mediático, le dijo por teléfono. Alejandro colgó, furioso, y confrontó a Javier esa noche en su ático: ¿vale la pena perder todo por esto? Javier, exhausto después de un día de reuniones tensas, explotó: tú fuiste quien quiso salir del armario. Ahora no te eches atrás. La discusión escaló a gritos. Revelando grietas en su relación, Javier acusaba a Alejandro de ser ingenuo, mientras Alejandro lo tildaba de controlador. Al final, se reconciliaron en un abrazo silencioso. Pero la semilla de la duda estaba plantada. La presión social no tardó en manifestarse. En una cena con inversores en un restaurante exclusivo de La Latina, Javier notó miradas juzgadoras.
Uno de ellos. Un viejo socio. Le susurró, en España somos tolerantes. Pero los negocios son negocios. Algunos clientes católicos no lo verán bien. Javier sonrió forzado. Esa sonrisa que usaba para cautivar. Pero por dentro ardía. Recordó su ascenso, de un becario ambicioso a CEO. Sacrificando amistades y salud por el éxito. ¿Ahora todo se desmoronaba por amor? Esa noche. Solo en la cama mientras Alejandro dormía. Javier lloró en silencio. Cuestionando si su elección era egoísta. Al amanecer. Recibió una llamada de su exasistente. Quien confesó haber filtrado la foto por celos, quería que sufrieras como yo sufrí tu indiferencia. Era una traición profunda. Que lo dejó paralizado. Alejandro. Meanwhile. Enfrentaba su propio dilema moral. Su madre. Una maestra jubilada en Barcelona. Lo visitó y, con voz temblorosa, le dijo, hijo. Te apoyo. Pero tu padre. Él no entiende. No vengas a las fiestas familiares. Alejandro sintió el rechazo como un golpe. Recordando su juventud rebelde donde soñaba con cambiar el mundo a través del cine. Decidió confrontar a un crítico homófobo que había atacado su relación en un artículo de opinión. En una entrevista radial en RNE. Alejandro defendió, el amor no es un pecado. Es humano. La respuesta fue mixta, apoyo de jóvenes. Pero amenazas anónimas en redes. Una noche. Al volver a casa. Encontró su puerta rayada con insultos. Llamó a Javier aterrorizado, esto es real. Javi, Nos odian. Javier corrió a su lado. Prometiendo protección. Pero internamente se preguntaba si su estatus lo salvaba mientras Alejandro pagaba el precio. El conflicto se intensificó cuando Javier descubrió que su padre había contactado a la prensa para desmentir la relación. Alegando que era una fase. Furioso. Javier viajó al pueblo andaluz para confrontarlo. En la vieja casa familiar. Bajo el sol abrasador. Gritaron verdades dolorosas, me has educado para ser fuerte. Pero me niegas ser yo mismo. Exclamó Javier. Su padre. Con ojos llenos de lágrimas contenidas. Respondió, te quiero. Pero la sociedad no perdona. Javier se fue destrozado. Eligiendo cortar lazos familiares temporalmente. De vuelta en Madrid. Alejandro lo consoló. Pero su propia carrera tambaleaba, un festival canceló su invitación por controversia. ¿Y si nos separamos para salvarnos? Sugirió Alejandro en un momento de debilidad. Javier lo miró horrorizado, eso sería la mayor traición. La noche terminó en silencio tenso. Con ambos preguntándose si el amor podía sobrevivir al caos. El punto de quiebre llegó durante una gala benéfica en el Palacio Real de Madrid. Donde Javier y Alejandro aparecieron juntos por primera vez públicamente. Las cámaras destellaban. Capturando sus manos entrelazadas. Pero detrás de las sonrisas. La tensión era palpable. Un periodista agresivo les preguntó, ¿no temen que esto afecte sus carreras? Javier respondió con calma, el miedo es lo que nos ha mantenido ocultos demasiado tiempo. Sin embargo, esa noche, un socio clave retiró una inversión millonaria. Citando distracciones personales. Javier sintió el golpe económico. Pero peor fue el mensaje de su hermana, papá está en el hospital. Un infarto. Es por tu culpa. Corrió al hospital. Donde su familia lo culpaba en silencio.
Su padre. Débil en la cama. Murmuró, vuelve a ser el hijo que conocía. Javier salió llorando. Enfrentando el dilema ético, ¿renunciar a Alejandro para salvar a su familia? Alejandro. Al enterarse, sintió una oleada de culpa. En su estudio, revisando rollos de película, se dio cuenta de que su arte se había estancado por el drama. Un viejo mentor le aconsejó, elige, el amor o la ambición. Alejandro decidió tomar una oportunidad en un proyecto internacional en Barcelona, lo que implicaba separarse temporalmente. Al decírselo a Javier, Estalló la tormenta, ¿me estás abandonando cuando más te necesito? Alejandro replicó, no. Estoy salvando lo nuestro. Dándonos espacio. Era una decisión controvertida. Llena de dudas morales, ¿era egoísmo o supervivencia? Esa noche, durmieron separados por primera vez en meses. Cada uno lidiando con el dolor de la posible pérdida. La traición definitiva vino de dentro, el vicepresidente de la compañía. Ambicioso. Filtró documentos falsos sugiriendo que Javier había usado fondos empresariales para silenciar el escándalo. La noticia explotó en los medios, forzando a Javier a una investigación interna. En la sala de juntas, confrontó al traidor, pensé que éramos aliados. El hombre sonrió cínicamente, en los negocios. No hay amigos. Solo oportunidades. Javier renunció esa misma tarde, sacrificando su cargo por dignidad. El precio fue alto, pérdida de ingresos. Reputación manchada. Llamó a Alejandro, quien volvió de inmediato, lo siento. Javi. No debí irme. Se abrazaron. Pero el daño estaba hecho, la confianza se resquebrajaba. En paralelo, Alejandro enfrentó su propia crisis. Un actor clave en su película se retiró por miedo a la asociación con temas controvertidos. Desesperado, Alejandro consideró comprometer su visión artística para atraer fondos. En una reunión con inversores conservadores, uno le ofreció dinero a cambio de tonificar el guión, eliminando referencias LGBTQI. Alejandro rechazó, pagando con el retraso del proyecto. ¿Valió la pena? Se preguntó en el espejo, viendo las ojeras de semanas sin dormir. Su amistad con Marta se tensó cuando ella le dijo, estás sacrificando tu sueño por un hombre. Alejandro defendió, es más que un hombre, es mi vida. Pero internamente, debatía si el amor justificaba el autosabotaje. El clímax ocurrió en una protesta LGBTQI en la Puerta del Sol, donde Javier y Alejandro hablaron públicamente. Javier confesó, he perdido familia, trabajo, pero gané libertad. Alejandro añadió, el precio es alto, pero el silencio cuesta más. Sin embargo, un grupo de contramanifestantes les lanzó insultos, recordándoles la persistente homofobia. Esa noche, en casa, Javier propuso, casémonos. Hagámoslo oficial. Alejandro, abrumado, dudó, con todo esto, ¿estamos listos? La indecisión generó una pelea brutal, con acusaciones de cobardía y manipulación. Javier gritó, si no estás conmigo al 100%. Vete. Alejandro se fue, dejando a Javier solo con su dolor, cuestionando cada elección. Los días siguientes fueron un infierno de reflexión y arrepentimiento. Javier, sin empleo, se refugió en un apartamento modesto en Chamberí, lejos del lujo anterior.
Llamó a su madre. ¿Quién mediaba? Tu padre se arrepiente. Pero necesita tiempo. Javier sintió un atisbo de reconciliación. Pero el vacío sin Alejandro era insoportable. Recordaba sus momentos felices, paseos por el retiro. Risas compartidas. La forma en que Alejandro lo hacía sentir vivo. Decidió escribir una carta pública en un blog. Admitiendo errores, elegí el amor. Pero ignoré el costo para los que amo. La respuesta fue abrumadora, mensajes de apoyo de extraños. Pero también críticas por victimizarse. Alejandro. En Barcelona. Filmaba escenas esporádicas. Pero su mente estaba en Madrid. Una noche. Vio una entrevista de Javier y corrió de vuelta. Encontró a Javier en un café. Demacrado pero determinado. Lo siento. Dijo Alejandro. Fui cobarde. Javier lo abrazó, yo también. Aprendimos a golpes. Decidieron reconstruir. Asistiendo a terapia de pareja para lidiar con traumas. Pero el camino era arduo. Javier fundó una consultora inclusiva. Ganando aliados progresistas. Mientras Alejandro completó su película. Que se convirtió en un éxito en Cannes. Destacando temas de identidad. La familia de Javier comenzó a ceder, su hermana lo visitó. Admitiendo, tenía miedo del que dirán. Su padre. En una llamada emotiva. Dijo, ven a casa. Hijo. ¿Te extraño? Era una victoria agridulce. Marcada por años de daño. Alejandro enfrentó su propia familia. ¿Quiénes? Inspirados por la película. Lo aceptaron gradualmente. Sin embargo, las cicatrices permanecían, amigos perdidos. Oportunidades esfumadas. La constante vigilancia social. En el epílogo de su viaje. Javier y Alejandro se casaron en una ceremonia íntima en Sevilla. Bajo el sol andaluz. Fue un acto de defiance y sanación. Pero no sin reflexiones. Javier sonrió genuinamente. Solo para Alejandro. Recordando cómo su amor había transformado todo. Sin embargo, sabían que la sociedad aún juzgaba. Y sus elecciones habían herido a muchos. Fue correcto que Javier y Alejandro priorizaran su amor sobre las expectativas familiares y sociales tradicionales. ¿O debieron comprometerse para evitar tanto dolor?